Lo mejor que podés hacer es amigarte con lo impredecible también de la vida y la imperfección que lleva nuestro ser biológico. Somos un organismo que va a envejecer y morir. Pablo, si tenés que definirte, ¿quién sos? Qué preguntita. Hablamos con lo que hacemos. Nuestros actos hablan por nosotros. Y por el otro lado, definir la felicidad. No podemos modificar los valores de serotonina a nuestro antojo. Tampoco podemos tener pensamientos positivos o negativos. Hay una conectividad del sistema nervioso y eso es lo que te da la noción de tu cuerpo, porque es lo mismo. Mente y cuerpo es lo mismo. Por preguntar, nadie te va a medicar, nadie te va a meter 3 pastillas por día y no vas a quedar hecho un zombie con el cerebro huecado y la memoria borrada. Pero cuando uno nota algo en sus emociones o en su conducta que está cambiando para mal, uno puede preguntarle a un psiquiatra. Lo inconsciente conforma la gran mayoría de nuestro funcionamiento mental. Por lo tanto, nosotros no lo podemos regular de afuera. O si no, vos te enamorás de una chica, le decís a tu cerebro, no, esta no, búscame otra. No, quiere esa. Vos no podés gobernar tus pensamientos como si fueran una botonera. Que la gente cree que las cosas se te dan porque vos tenés derecho a que se te den. Pero la disciplina es hacerlo igual aunque no estén dadas las condiciones. Seguir a pesar de las dificultades que se te pongan adelante. Mucha gente se lo toma en serio. Se cree inútil porque no llega a comprarle zapatillas al hijo y le están diciendo que es una estupidez ser millonario. No lo sos porque no desbloqueaste tu mente ganadora. No podemos hacer la psiquiatría del siglo pasado con los diagnósticos de hoy. La psiquiatría del futuro va a ser una psiquiatría más humana, menos técnica y más humana. Bienvenidos a ¿Qué es lo que haría tu mejor versión? Un podcast donde junto a invitados, sus historias y experiencias, buscamos un camino y una guía en qué es lo que haría nuestra mejor versión. En este capítulo estamos junto a Pablo Castañón, médico especializado en psiquiatría, y aunque podría seguir agregando títulos y hablar de libros y todo, me gustaría, Pablo, si tenés que definirte, ¿quién sos? Qué preguntita. Soy las decisiones que tomó Pablo Castañón, porque creo que lo que somos no viene, como vos decías recién, de los títulos o de las cosas que nos describen, sino hablamos con lo que hacemos. Nuestros actos hablan por nosotros. Vos te podés llenar la boca de teorías y de cuestiones, pero cuando vos vivís de una determinada manera, eso te define quién sos. Para mí, ¿no? Si tenemos que hacer un poco un rumbo por lo que fue tu camino y tu historia, un poco lo hablamos hoy por teléfono y también gracias por eso que te llamé antes, descontracturamos un poco, no tuvimos tiempo de charlar y ahí hablamos de un montón de cosas que me parecieron súper importantes, me marcaron también una pauta de quién sos y de verdad gracias por venir, por hacerte el espacio. Si tenemos que hacer un poco un recorrido ahí de tu historia, ¿por dónde arrancarías? Bueno, arrancaría primero por agradecerte porque es la primera vez que me preguntan por mi historia, porque por lo general me han hecho entrevistas y cuestiones relacionadas exclusivamente a mi saber como psiquiatra, pero bueno, me hiciste sentir importante. En contracara de eso, que un poquito fue lo que hablamos hoy unos minutos, eh, voy a decir, voy a empezar por la parte negativa. Negativa digo como por lo opuesto. Yo no vengo a la psiquiatría desde un lugar del trauma superado o de que no sabes lo que me pasó o por verlo de algún lado, sino que la verdad que mi infancia fue bastante amortiguada, siempre tuve el afecto de mis seres queridos, tuve mis necesidades básicas satisfechas, no tuve sufrimientos que me marcaran y entonces lo que sí puedo resaltar como aspecto muy positivo es que mis viejos han sabido leer mis motivaciones que siempre iban por el lado de ciencias naturales, las cosas de la naturaleza, y si bien ellos se dedican a cosas que no tienen nada que ver con eso, fortalecieron y alentaron siempre ese aspecto mío. Y eso creo que es muy importante. Ahí hablas de, bueno, de tus viejos y hoy lo hablamos un poco también por teléfono, el tema del acompañamiento. En todo esto vos sos recibido de la Universidad de La Plata y naciste en Mar del Plata, lo cual conlleva también estudiar en otro lugar. Ese desafío, ¿cómo lo afrontás? ¿Cómo es el acompañamiento de ellos? El decir, metele que estamos acá para aguantarte. Sí, siempre la gente ve en todo aspecto de la vida, ve la punta del iceberg, que es lo visible, y abajo hay todo un mundo gigante que es invisible.
Si yo tuviera que hablar de la parte del pasado, obviamente que por ahí está más representada por mis viejos y mi hermano, y bueno, en el presente también, pero también está mi señora, mi hija, y hay cuestiones de estas, alguien te está relevando para otras actividades o te está alentando, te está diciendo cómo te vas a poner eso, ¿viste? Entonces siempre hay alguien que te está generando un feedback y eso es muy necesario para después lograr cosas también. Y con respecto a cuando me fui a estudiar medicina, bueno, de la Rúa se subió el helicóptero y yo me subí al micro. Fue un momento complicado para tomar decisiones tan importantes. Y en mi casa, digamos, en el caso de mis viejos, nunca estuvo en discusión que yo estudiara. O sea, no sé, fue un tema que nunca se tocó, que yo no iba a estudiar. O sea, yo iba a estudiar igual. No, esa facilidad ellos me la otorgaron siempre. Increíble. Eh, Después de estudiar medicina y recibirte, elegís ir por la psiquiatría. ¿Cómo es ese, teniendo tantas posibilidades, qué es lo que te definió por ahí, elegir un aspecto más por ahí mental? ¿Qué es lo que te lleva a tomar esa decisión? Mira, yo en casa cuando era chico tenía una enciclopedia, Érase una vez el cuerpo humano, que venía de a uno, y son como 30. ¿Es el Arous? ¿Algo así? Puede ser. Y que venía también con una partecita para que lo armes. Venía el libro y una partecita. Y venía, bueno, la piel, entonces veía los fascículos y cada uno te iba explicando. Tiene distintas capas, la piel, acá está, se forma el pelo, después el de los pulmones, que tenés el alvéolo, que es la unidad funcional del pulmón, donde se intercambia el oxígeno con el dióxido de carbono. ¿Ves cómo funciona? Bárbaro. Después los riñones, bueno, aprendés que hay una unidad funcional que se llama nefrón, que es el que filtra la orina, etc. Ahora, después está el del cerebro. Y después de ver estas cosas del resto de los órganos, qué sé yo, el hueso, bueno, la estructura ósea del cuerpo, fenómeno. Y el cerebro, bueno, el cerebro se encarga de grabar la memoria, de que vos pienses en tu muerte, de que vos te enamores, de que vos sueñes, de que vos desees. Dije, ¿esto es un órgano que hace esto? Me parecía como que, ¿qué más hay? Contiene neuronas. ¿Y qué más? No, las neuronas solamente hacen una cosa que es, hacen o largan un, ¿viste como el código binario? Bueno, o larga un potencial de acción o no lo larga. O sea, la neurona es una sola cosa. O despolariza, que es larga la señal, o no la larga. Y yo digo, ¿cómo un órgano tan complejo está solamente formado por neuronas que hacen solamente una cosa? La verdad que me dejó de regulando mal. Y después en la facultad de medicina, bueno, fui aprendiendo un poquito más sobre el tema y finalmente cuando vos sos médico tenés tres maneras de abordar el sistema nervioso. O lo cortás, te haces neurocirugía, o tratás pacientes con enfermedades neurológicas, o haces psiquiatría. Y yo dije, todo el día metido en un quirófano, no me imagino, no es lo mío. La manualidad además soy muy torpe con las manos. La neurología, tu paciente, por lo general, bueno, es muy poco el margen de maniobra que tenés en la práctica del neurólogo. El paciente que tuvo un problema neurológico, por lo general no le torces demasiado el pronóstico, son enfermedades muy tristes. Y la psiquiatría es imposible que te atasques porque es... Era un campo Pues, sí, infinito. sí, sí. Entonces me incliné por ahí, fue por ese lado. Ahora, siendo un tema, por lo menos desde mi visión, tan tabú el tener vergüenza de decir voy al psiquiatra o necesito acudir a un psiquiatra, quiero que arranquemos por ahí, desmitificando quizás, con un término básico, ¿qué es la psiquiatría? ¿Qué es lo que hace? Yo empezaría definiéndola como una especialidad médica, porque es una manera también de sentar la base. Porque por ahí la gente cree que uno es como que vas a un lugar y es una máquina expendedora de psicofármacos. Como que ¿qué te dedica? No, él te medica. Vos es un problema contáselo al psicólogo. Bueno, ese hiperreduccionismo a veces se aclara cuando uno explica que es una especialidad de la medicina. O sea, tenés que ser médico, entender el cuerpo humano en su totalidad y entender que el cerebro no está envuelto en una bolsa Ziploc.
sino que está en contacto permanente con la circulación sanguínea y está dentro de un cuerpo que le llega la vista, el oído, le llega todo. Entonces, si vos tenés una enfermedad que afecta a tu organismo, va a afectar el cerebro. Y si vos tenés hipotiroidismo y tenés que tomar hormona tiroidea para seguir adelante con tu vida, ese hipotiroidismo va a dar síntomas en tu piel, en tu pelo, en tu sistema digestivo y en tu cerebro. Y hay que entender eso, que la mirada del psiquiatra es una mirada médica. Es que por ahí yo recibo a alguien que no se puede dormir y hago el descarte de las posibilidades médicas de que alguien no se pueda dormir. ¿Qué medicación estás tomando? ¿Qué te viene pasando? ¿Qué enfermedades provocan esto? Entonces, por ahí lo podés mandar a otro especialista o no, o finalmente medicarlo, pero siempre teniendo en cuenta eso. Es lo que quiero resaltarte, Damián, hoy. Es la psiquiatría como especialidad médica. Perfecto. Dijiste, arrancaste un poco hablando de cómo las enfermedades después pueden llegar a repercutir en el cerebro, pero también hay una condición en la que hoy estamos por ahí en busca de esa salud mental o tener una salud mental. ¿La salud mental afecta a enfermedades del cuerpo? ¿Desde ahí se puede generar una enfermedad? Sí, claro, porque el cerebro es parte del cuerpo. Entonces, no, vos fíjate que vos me haces esta pregunta y ya la pregunta parte de la idea que en realidad debería ser imposible de que exista la separación entre mente y cuerpo. Eso se llama dualismo cartesiano, creer que por un lado tenemos el cuerpo y por el otro lado una especie de vapor que nos habita y nos da el ser. Está bien, cada uno puede tener su espiritualidad, su creencia, pero lo cierto es que en términos científicos hay una conectividad del sistema nervioso que figura online, que estás prendido a la conciencia y eso es lo que te da la noción de tu cuerpo, que está agarrado al sistema nervioso periférico y central. Entonces, eh, sí, obviamente que sí, porque es lo mismo. Mente y cuerpo es lo mismo. O sea, es una producción como por ejemplo, el moco es un producto de las células que están adentro de la nariz, el pensamiento es un producto del cerebro, de las neuronas. Perfecto. Cuando hablaste, por ejemplo, de la parte de medicamentos y en general de la psiquiatría, digo, ¿uno bajo qué punto podría empezar a pensar en la idea de puedo acudir a un psiquiatra? ¿Qué síntomas o qué cosas pueden darnos una alarma como para decir debería acudir? ¿Con qué tanta normalidad deberíamos tratarlo? Vos tenés dos escenarios. Tenés un escenario muy interesante que es todo el mundo de lo involuntario. ¿Por qué? Porque uno de los problemas del cerebro es que a vos se te puede afectar el sistema operativo y el yo, digamos, la propia noción, y creer que los demás están complotados en tu contra o que tu vida no tiene sentido y te la tenés que quitar. Pero esa idea está inamovible, está fija. Y ahí tenés todo el mundo de lo involuntario. Alguien que tiene estoy hablando de la psicosis, alguien que tiene una psicosis no dice, hola, sí, mi síntoma es la percepción delirante de la realidad, yo creo que en realidad acá me están envenenando, pero es una creencia mía, no, eso no está pasando, eso no existe. La persona que cree que la están por envenenar hace algo para que no suceda. Y ni de casualidad te va a consultar. O por ahí te va a consultar porque, suponete, a raíz de que está pensando todo el tiempo que lo van a envenenar, le empieza a doler la cabeza y no duerme. Entonces te dice, vengo a consultar porque me duele la cabeza y no duerme. Entonces vos sacás la teoría del tipo, ¿viste? De que cómo estás pensando que te van a envenenar. En ese caso, esa persona por lo general es llevada a consultar por el marido, el hijo, el padre, que te llevan, o lo llevan primero al psicólogo, o lo que fuere, y a partir de ahí viene la consulta y uno tiene que buscar la manera de lograr una adherencia. Fuera de esto que hago esta aclaración, eh, yo creo que no hay ningún problema con hacer una pregunta.
A ver, no hay que tampoco definir un mundo tan abstracto. Vamos a suponer que vos estás más enojado de lo normal, o estás muy malhumorado, o estás pensando más seguido en la muerte, o estás tratando mal a los demás. Vos podés sacar un turno y preguntar. Sacar un turno a un psiquiatra y preguntar. Por preguntar nadie te va a medicar, nadie te va a meter 3 pastillas por día y no vas a quedar hecho un zombie con el cerebro huecado y la memoria borrada. Entonces también hay que entender eso, que lo que me puede pasar a mí, lo que te puede pasar a vos, puede no tener absolutamente nada que ver, pero cuando uno nota algo en sus emociones o en su conducta o en su manera de ser que está cambiando para mal, uno puede preguntarle a un psiquiatra. No significa eso que se va a volver con el medicamento pegado. Y si en todo caso te volvés medicado, bueno, mejor. Se ve que eso también hay que quebrarlo. Porque se supone que si el medicamento entra es porque hay un problema de salud, que sería más grave que prolifere sin la medicación. Noto en todo el relato también la importancia de la empatía. Cuando alguien te va a comunicar, cuando alguien... Hablaste un poco de también cómo es el hacerle entender a la persona cuando lo trae un familiar. Siendo psiquiatra no solo lidias con el paciente, sino que también lidias con la familia muchas veces. ¿Qué tanto tenés que desarrollar la empatía desde el rol como psiquiatra o como profesional del otro lado? Ahí es clave. Es clave la capacidad que tenés de ponerte en el lugar del otro. Si vos al otro lo medicás desde un lugar de altanería o le bajás una línea, eso se percibe. Por ahí estaría bueno pensar qué pasa si a mí se me viene el mundo encima y me siento atormentado, nervioso, mal, y voy a un consultorio de un médico. Yo creo que me gustaría que me pregunte también de qué cuadro soy o qué hago de la vida, qué me gusta, y que siento que hay una persona que le intereso y que está conversando conmigo y verdaderamente este tipo está queriendo que a mí me vaya bien. Entonces yo donde detecté que ahí hay una persona que además de ser psiquiatra es una persona a la cual me presta atención y habla conmigo y me pregunta cómo estoy, yo tengo ganas de venir al turno siguiente a contarle que estoy mejor. Pero eso es una construcción que se hace en la consulta. Es buscar el lazo con el paciente. Obviamente yo lo digo así, pareciera como que es forzado, viste que le estás vendiendo un tiempo Sí. compartido o algo. Y no es así. Vos le empezás a preguntar, pero si vos te das las preguntas solamente a los síntomas, es grotesco. Normalmente cuando aprendés psiquiatría, se renota, porque vos estás aprendiendo las primeras veces y preguntas, ¿dónde estamos? ¿Alguien te está hablando en este momento que no sea yo? Entonces es re grotesco. Pero a medida que pasan los años y la experiencia, vos obtenés los mismos resultados charlando de esto. ¿Qué hiciste hoy? ¿Cuánto me hiciste hoy? Y llegás a la misma conclusión, porque vas pudiendo captar lo que vos querés. Y eso va generando que el otro se empieza a soltar, se empieza a generar algo. Y después el paciente quiere venir a charlar con vos. No, es buenísimo. No había pensado nunca en la medicina así, digo, pero claro, la- muy probablemente el que la estudia no pasa por todos los estadios que después diagnostica y hay una ganancia de empatía, digo, por el comprender algo que capaz nunca te va a pasar, pero tenés que... No lo había pensado nunca y la verdad es increíble lo que hace. Me acabo de quedar sorprendido. Escúchame, te interrumpo. La psiquiatría me sorprendió a mí haciéndola. Porque vos cuando te recibís de médico no tenés ni idea de emociones. Yo aprendí más psiquiatría el primer año de la residencia de los residentes de psicología que de mis residentes superiores de psiquiatría. Porque los psicólogos ya hicieron toda la carrera, hacen toda la carrera hablando y escuchando. Nosotros, vos me decís, por ejemplo, tenés una hernia inguinal y me empezás a contar, ok, dale, acostate en la camilla, mostrame, ¿viste? Mostrame cuál es la hernia. A ver. Y la psiquiatría nada que ver. En la psiquiatría vos obtenés eso, ver la hernia es charlar con vos. Volvemos un poco a la historia y me gustaría ahora, ya que tocaste esto, ¿cómo fue el primer contacto con un paciente, con la charla? ¿Cómo fue la primera vez? Porque tenés todo el manual y capaz que repetís todo muy robot, Sí, exacto. pero ¿cómo fue romper eso?
¿Qué recuerdos tenés? Sí, el paciente también un poco te va guiando. Te va guiando porque, y vas aprendiendo, porque vos por ahí lo querés llevar para el lado de una pregunta y te quiere hablar de otra cosa. ¿Viste? Te quiere hablar de eso, ¿eh? ¿Por qué me querés contar a mí? Lo que discutiste con Sandra en el colegio, ¿por qué me querés contar? Yo te estoy preguntando si vos estás triste y vos me querés contar. Y los que más saben te dicen, es que ahí te lo va a contar solito. No, te lo va a contar de una manera incluso más rica, más... por eso con el paciente uno aprende, no es que uno sabe del libro y el paciente es una cosa vacía que va a recibir tu saber. Vos en la conversación vas aprendiendo porque vos tenés una manera de angustiarte que es distinta a la mía. Yo la voy a descubrir hablando con vos. Eso es lo que tiene de interesante la psiquiatría. ¿Qué puntos hoy son los que por ahí te gusta más tratar cuando llega alguien a consulta? ¿O cuál es tu método? ¿De qué manera te gusta llegar a ese intercambio? Yo me siento muy cómodo con la gente mayor. Me siento mucho más cómodo que con un adolescente o con alguien de 20 y pico de años. Porque siento que hay feeling. Me entiendo con la gente grande. Como que le pesco, le capto el malestar más fácil. Es una Y cuestión también, viste, uno, a ver, es mentira que a uno le caen bien todos los pacientes. No me caen bien todos los pacientes, no te caen bien todas las personas. No haces tu trabajo, por supuesto, no es que a uno lo vas a tratar mejor que al otro. Pero en el fuero interno hay alguien que te está cayendo mejor y bueno, está bueno también saberlo como para reconocer tus limitaciones. Y ahí hilando un poco que también vi en tu Instagram, ¿no? Hablando justamente de adultos mayores, eh, ¿cómo es, si querés contar un poco el proyecto al público sobre la residencia? Sí, hace poquito con mi familia armamos Casa Mares, que es una residencia para adultos mayores, que la aventura fue armar un geriátrico, pero que cuando te tengan que decir que es un geriátrico, que si entras no te des cuenta. Por eso es una aventura. Porque vos tenés que tener todo preparado para alguien que no contiene esfínteres, que no come solo, que no, si se empieza a caminar hace unos pasos y se puede ir de jeta al piso, y sin embargo que parezca una casa. Entonces ese fue el desafío, yo creo que lo logramos bastante bien y es mi norte ahora, tratar de ir más por ese lado. La idea así del proyecto, si bien tenías afinidad con los pacientes más adultos, ¿de dónde nace? Sí, nace de ahí, nace de... También me gusta, creo que la vida tiene como ciclos en general, ¿no? Tenés un ciclo, tuve un ciclo largo como estudiante de medicina, después como estudiante de psiquiatría en la residencia, todo es lento en medicina, ¿viste? Te la pasás estudiando toda la vida. Después tuve una buena parte de consultorio y finalmente sentí que quería poner una residencia para adultos mayores, que poner más ahí y esto, la divulgación. Pues no se puede hacer todo al mismo tiempo, no se puede, o por lo menos no se puede hacer todo bien. Entonces, para hacer las cosas con atención, eh, a veces tenés que cerrar etapas. Voy a cambiar de tema radicalmente, pero anexándolo con esto que decías. ¿Crees que vivimos hoy en una sociedad que está queriendo hacer todo al mismo tiempo y quiere estar en 1000 lugares al mismo tiempo, con el celular que nos permite también eso, o cosas así? ¿Qué opinas de ese tema del multitasking, digamos? Sí, sí, exactamente. Al mismo tiempo, rápido, y se pierde un poco esto que decía, se pierde un poco la noción de los procesos. Las cosas tienen procesos. Si vos vas a comer afuera y pedís un bife de chorizo, te tenés que sentar y esperar a que se haga. Y, che, pero estoy esperando. Y sí, tenés que esperar, porque vos pediste algo que hay que hacerlo. ¿Cuál es el problema? No soportamos esperar nada. Entonces, si yo de repente me gusta el diseño de interiores, yo mañana quiero tener el título, trabajar, ya quiero diseñar algo. Para un poquito. Porque no es solamente que vos aprendas el concepto, sino que eso produce una transformación en tu interior, va generando una experiencia, va generando todo un aprendizaje paralelo que tiene que ver con tu forma de vivir, que necesita un proceso que incluye un factor tiempo que es ineludible.
No te lo podés saltear. Y si te lo salteas, lo vas a pagar de otra manera. Entonces, se ve mucho esto que... Y a mí también me pasa, a todos nos pasa en parte, que vamos perdiendo la paciencia. Y la culpa la tiene también muchos beneficios que nos da la tecnología, que son buenísimos y que a mí me encantan, pero hay que estar advertidos de las contracaras de las cosas. Así como contraparte también en lo que son las redes sociales y la cantidad de información a la que podemos acceder, también noto, y lo he hablado en charlas anteriores, pero sobre el autodiagnóstico. ¿Te ha pasado que muchos pacientes vengan o charlas cotidianas, notas que hay mucha gente que cree que tiene algo que no tiene simplemente por encajar en un... Sí, por supuesto. Y que lo intentó solucionar de maneras múltiples. Sí, sí. Lo que pasa es que hoy en todo sentido la información es pública de todo. Y eso a mí no me parece que esté mal. Lo que sí me parece que está mal es que si yo prendo la tele, me digan, para los síntomas, la acidez, la pesadez estomacal, toma, no sé, tal cosa. Porque si yo tomo esa cosa y se me está abriendo un agujero en el estómago, y tomo esa cosa que me explicaron en la televisión, se me va a abrir una úlcera así de grande. Entonces, con estas cosas pasa lo mismo. Yo me hice el autodiagnóstico. Sí, fenómeno, pero resulta que en el medio por ahí perdiste a tu familia, perdiste tu trabajo, perdiste lo tuyo en la vida, era una cosa, pero te fuiste acomodando porque fuiste aguantando, porque nunca consultaste para ver si había otra mejor manera de solucionarlo. Y cuando la gente no consulta a alguien que estudió toda la vida para darte una respuesta. Entonces me parece que creer que porque vos viste un videíto, pues lo podés solucionar así, es un peligro, pero está bueno para mí que la gente no se sienta culpable porque lo trató de hacer, sino que sepan que hay profesionales, iba a decir algo fuera de lugar, pero hay profesionales que se quemaron las pestañas para aprender algo durante muchísimos años para darle una respuesta a su problema. Y con respecto también a los químicos, y ya abordamos un poco también el tema del libro, que la verdad me gusta mucho cómo propones bajo estructuras simples desarmar lo complejo que se quiso volver simple. No sé si me explico, pero cuando dicen esto de te falta serotonina, Sí, me gustaría hablar un poco de ese tema y ahora que está súper expuesto el tema de la dopamina y todos los químicos. sí, yo me extendería por distintas ramas, pero bueno, voy a tratar de no ser engorroso. No, no, por favor, igual, ¿eh? Me resulta a mí muy difícil poder definir cuestiones de la serotonina y de la dopamina y de los neurotransmisores, porque es muy complejo verdaderamente. La serotonina, para que se den una idea, es una molécula que la molécula es siempre la misma, la serotonina es una sola, pero se une a 7 receptores. O sea, hay 7 receptores distintos y cada uno de esos 7 receptores hace algo diferente cuando le llega la serotonina. Te pongo un ejemplo. Si le llega al 1, prende la neurona que le sigue. Si le llega al 2, apaga la neurona que le sigue. Si le llega al 3, aumenta la producción de líquido cefalorraquídeo. Si le llega al 4, no te deja vomitar. Si le llega al 5, te reduce el dolor. Entonces, uno dice, bueno, levantás la serotonina. Bueno, ahora, ¿dónde? ¿De qué receptor me estás hablando? Cada uno de esos 7 tiene 3 subunidades y depende de la parte del cerebro donde esté, va a ser algo distinto. Eso por un lado. Y por el otro lado, definir la felicidad. Entonces, cuando uno escucha, después de tanto lío de la serotonina, que estoy terminando de ver a ver si en algún momento lo termino de entender el tema, porque no lo terminas de entender nunca, viene alguien y te dice, ¿sabes por qué te sentís mal? Tenés que levantar la serotonina. ¡Wow! Capo. ¿Cómo hiciste? Te dan Claro, la tapa del libro. espectacular. Escribirlo. Sí, sí, espectacular. Pasa que está bueno decir, mira, te voy a poner un ejemplo sin neurotransmisores. Yo vengo acá, se prende la cámara y digo, ¿te sentís mal? Cambia tus pensamientos. Seguramente lo escucharon a esto, ¿eh? Cambia tus pensamientos. Tenés que tener pensamientos positivos.
no tengas pensamientos negativos. Porque cuando vos tenés pensamientos negativos, tu realidad se convierte en negativa. Eso, uno puede decir cualquier pavada. Uno las puede decir. Y verdaderamente no podemos modificar los valores de serotonina en nuestro cerebro a nuestro antojo, y tampoco podemos tener pensamientos positivos o negativos. No podemos con nuestros pensamientos. La voluntad en nuestro cerebro, o por decirlo de algún modo, el centro de comando, el joystick de vos, el tuyo y el mío, lo tiene un pedacito chiquitito del cerebro. Y el monstruo gigante hace lo que quiere. Por eso cuando vos te encaprichás con algo o tenés un miedo, cuando vos tenés un miedo, no querés entrar ahí porque está oscuro, vos le decís a tu cerebro, no pasa nada, andá. ¿Y vas? No, tenés miedo, te gobierna. Lo inconsciente o lo irracional o lo, sé, llámalo como quiera, o lo automático, conforma la gran mayoría de nuestro funcionamiento mental. Por lo tanto, nosotros no lo podemos regular de afuera. O si no, vos te enamorás de una chica que está casada. Bueno, entonces le decís a tu cerebro, no, esta no, búscame otra. No, quiere esa. Pero por qué no pensás algo más productivo? ¿Por qué justo te vas a enamorar de esa chica? Y o sea, claramente porque no se puede. Vos no podés gobernar tus pensamientos como si fueran una botonera. Y lo mismo pasa con los neurotransmisores. No se pueden manipular. De hecho, nosotros cuando medicamos, creemos que la medicación hace tal cosa, tampoco estamos seguros. En el cerebro no se sabe. El cerebro está rodeado de hueso en la cabeza. Vos no podés meterle algo para medirlo. Por ejemplo, vos no sé, al corazón, al pulmón, vos les metés catéteres, cosas. Al cerebro, vos si querés medir la angustia de alguien, vos la manera que tenés es, haces una cosa y ves das un input y observás el output. Y en base a eso inferís qué pasa dentro de la cabeza. Lo tratás de deducir en base a lo que conoces por las neurociencias, que puede llegar a estar pasando. Entonces yo te doy un medicamento que lo que hace es aumenta la noradrenalina en el cerebro. Y después de que vos lo tomás, estás más tranquilo. Entonces yo puedo llegar a inferir, porque no lo sé, lo que pasó ahí adentro yo no lo puedo ver, lo puedo inferir. Entonces yo puedo inferir que el aumento de la noradrenalina en algunos receptores puede provocar tranquilidad. Pero no lo puedo saber. O por lo menos a la tecnología de hoy no tengo manera. Acá hablaste sobre los medicamentos y me voy a cómo hablabas de que uno no otorga medicamentos porque sí, ni los prescribe ni nada por el estilo, pero noto también un tabú cuando las personas tienen que decir que están tomando medicamentos, em, como que cuesta hablar de ese tema. Y hace poco escuché una entrevista y empecé a planteármelo a través de eso como si fuera una armadura. Y justo vos, bueno, entrenás, peleas, es como si te pusieras las protecciones, te van a cubrir un poco, pero no van a evitar que tengas que mejorar en el campo como para luchar, y tengas que mejorar tus habilidades. Sí te van a proteger un poco. ¿Crees que los medicamentos funcionan un poco así? ¿Tenemos que desarrollar igual nuestra habilidad? Sí, está bueno cómo lo enfocaste, porque básicamente la medicación no cura, la medicación trata. Entonces acompaña procesos que los hacen más llevaderos. Si no, yo no le quisiera hacer un daño al paciente. Entonces, si le provoco un daño, entre comillas, porque le doy algo que le hace aumentar de peso o que se le caiga el pelo, es porque es mucho más grande lo otro, mucho más peligroso. Entonces yo le explico, le digo, mira, vas a aumentar de peso. Que en realidad no le tenés que explicar tanto, porque alguien que su existencia es un tormento, vos le das algo que le alivia ese tormento, te dice, sí, no te preocupes por el peso, no me interesa. Entonces, está bueno primero explicar eso. Y segundo, que la medicación no cura. La única medicación que cura es un antibiótico. Vos te infectás un dedo, te tomás una cefalexina, y se cura la infección y listo. Pero el resto de los medicamentos en la medicina no curan, acompañan procesos. La diabetes no se cura, la hipertensión no se cura. Sin embargo, tomás pastillas para el colesterol. Vos tomás rosuvastatina anoche para el colesterol
Pero no es que tenés que tomar 2 cajas y te curás el colesterol. Con esto pasa lo mismo. No es que los psicofármacos no sirven para nada y el resto de los fármacos sí. No, estamos todos en la misma. La medicina cada vez evoluciona más, te da mejores resultados con menos efectos adversos. Hay enfermedades que antes no tenían ningún tipo de tratamiento. De hecho, si vos te vas 300, 400 años para atrás, alguien tenía esquizofrenia y lo prendían fuego. Sí. Había un epiléptico en un lugar y a un epiléptico le sacaban a Satanás, le cortaban la cabeza porque estaba poseído. Y hoy estás viendo a ver si la medicación, a ver si hay alguna que puede ser que le dé menos sueño o que no le afecte lo sexual o que no le... Ya estás hilando mucho más fino. Pero está bueno a veces ver de dónde partimos. Partimos de que estamos hablando de que en la Segunda Guerra Mundial apareció el primer antibiótico. Recién ahí. Y hoy en día, bueno, ya estás tratando de ver a ver si te puedo dar un antibiótico que no te descomponga. Bueno, buenísimo. Por eso yo celebro todos los avances de la ciencia, porque nos dan una mejor calidad de vida. Lo mismo que las vacunas y lo mismo que la medicación. O sea, la ciencia avanza, obviamente, que hay casos que no resultan, pero el progreso científico es hermoso. Y la psiquiatría de acá a 50 años a nosotros se nos van a matar de risa. Y está bien, está bien. A mí ahora me causa gracia que por ahí cosas que se tenían que hacer hace 50 años, pero te quiero ver. Entonces, bueno, está bien, uno siempre con el mismo espíritu de tratar de darle al paciente una mejor calidad de vida y ojalá que todo lo que viene sea mejor. Así como aparecen más medicamentos, calculo que también aparecen más diagnósticos. Eso por ahí, pensándolo en que siempre se habla de que estamos en una crisis de salud mental o que las personas tienden a estar más deprimidas, ansiosas, ¿es real o solamente aparecieron más diagnósticos para mostrar lo que ya estaba antes? Sí, las dos cosas, porque también estamos en una crisis los psiquiatras. Tenemos que reinventarnos. No podemos hacer la psiquiatría del siglo pasado con los diagnósticos de hoy, con lo que le pasa hoy, con el acceso que hay hoy a la información. Bueno, puedes agarrar vos agarrás un pibe de 19 años hoy que te dice, tengo TDAH, y vos le decís, bueno, toma esto. Y te dice, pero ¿cómo actúa? Pues ya saben, ya van a la consulta y ya saben. Entonces, si vos le decís, no, tomalo porque te digo yo, si vos no sos psiquiatra, ese pibe no viene más a la consulta. La gente ya sabe cosas y necesita algo que no lo va a encontrar en su teléfono, que es un ser humano que lo apoya y lo acompaña en el proceso de su mejoría. Eso no lo va a encontrar. Alguien que lo sepa guiar, que lo sepa aconsejar en un camino. Después medicamento más, medicamento menos. ¿Qué querés tomar? ¿Alprazolam en vez de clonazepam? Es lo mismo, más o menos lo mismo. Vos hacés lo que quieras, pero hacé esto. Vos anda por ahí, no vaya para allá, anda para acá. Y eso es lo que no se va a extinguir de la psiquiatría. El resto puede ser suplantado porque vos podés averiguar cuál es el mejor. Vos podés googlear un montón de cosas, pero no podés googlear a alguien que te acompañe, ¿me entendés? En ese sentido. Entonces, si bien estamos en una crisis de salud mental, también estamos en una crisis de prestación de lo que nosotros ofrecemos como tratamiento. Por eso, y esta es mi teoría, ya más conspiranoica si querés, la proliferación de las terapias alternativas no tiene la culpa la gente y no tienen la culpa los que hacen terapias alternativas. Para mí no tienen la culpa ellos, no es que son personas que tienen que ir a la cárcel. Son respuestas que los médicos no damos. Porque vos cuando no das respuesta, la gente las preguntas la tiene y en algún lugar la va a querer encontrar. Si vos tenés angustia y vas al psiquiatra y te revolea una pastilla así y que te hace mal y cuando le fuiste a decir que te hizo mal no te contestó el teléfono, ese tipo después le pregunta a los arcanos. Después hace, no sé, respiración abdominal, qué sé yo, hace lo que puede, busca la solución a su problema donde puede. Entonces nosotros, los psiquiatras, tenemos que repensar nuestra prestación, sobre todo desde el punto de vista humano. Sabemos todos más o menos lo mismo, no es que hay uno que es un capo y el otro no sabe nada, más o menos sabemos todos parecido, pero tenemos todos diferente tinte humano.
El factor humano como el Para diferencial. mí es lo que va a hacer sobrevivir a la especialidad. La psiquiatría del futuro va a ser una psiquiatría más humana, menos técnica y más humana, porque va a necesitar eso la persona. Hablaste un poco de cómo funciona el psiquiatra acompañando. También así como está el psiquiatra, hay un entorno el que acompaña a la persona que por ahí está diagnosticada o termina siendo diagnosticada. Me gustaría primero, como para yo también poder expresarlo mejor, ¿cómo se nombra a una persona que tiene un diagnóstico? Por ejemplo, cuando tenés a alguien que tiene una enfermedad, le decís un enfermo o bueno, tiene una enfermedad. ¿Cómo se habla en esos casos? Es una pregunta totalmente desde la no comprensión. Sí, a mí no me gusta nombrarlos así, porque lo peor que puedes hacer es convertir a tu paciente en víctima. Obviamente que em, a veces te dicen, yo quiero saber lo que tengo. Está bien, ¿qué querés saber? Y lo que tengo, bueno, ¿y qué tenés? No sé, ansiedad, bueno, listo, tenés ansiedad. Pero cuando vos a la persona le decís, vos tenés que luchar contra tu trastorno de porque vos tenés trastorno de ansiedad. Entonces listo, ya está. Yo le contesto mal a todo el mundo, manejo a los pedos y hago lo que se me canta, pues yo tengo trastorno de ansiedad. En cambio a mí me gusta siempre reescribirle eso en la cabeza a las personas, que vos no tenés trastorno de ansiedad, estás ansioso y estás con una ansiedad que hay que medicarla. Porque a veces en esos detallecitos está uno cómo se posiciona. Y para mí, cuando vos tenés una ansiedad que hay que medicarla por ahora, no sos víctima. Vos estás empoderado con lo que te pasa. Lo podés cambiar, lo podés tratar de modular en cierta medida. Por eso yo trato de gambetear eso un poquito. Porque sin embargo está la cuestión esta hipócrita, bueno, pero entonces no querés decir el diagnóstico. Pero cuando se trata de emociones, está bueno los diagnósticos para los congresos de psiquiatría o para el que está aprendiendo psiquiatría. Que vos sepas que existe el trastorno obsesivo compulsivo. Pero si vos tenés un TOC y yo te digo, vos haces esto porque tenés un TOC, vos incorporás eso a tu currículum. ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿De qué signo sos? ¿Dónde naciste? Y tengo TOC. Tengo TOC, ya está. No, entró eso, no sale nunca más. Y a mí eso no me gusta, porque yo creo que eso a la persona se le convierte en una idea parásita en la cabeza que no sale más después. Tengo el TOC, pero no lo tengo. Pero en este momento no lo tengo, pero lo tengo. O sea, no estoy con los TOCs, pero tengo TOC. O soy TOC. Me parece re importante. Peligrosísimo, ¿me entendés? ¿Viste? A veces parece como que es un biribiri de charleta, pero fíjate que hay una diferencia estructural entre una cosa y la otra. Sí, no es que concuerdo totalmente y me parece súper importante porque también la otra persona necesita un acompañamiento y desde las palabras uno lo puede limitar o permitir que se redefina constantemente. Entonces, cuando uno no sé, está hablando con la otra persona, también darle ese apoyo de que no sienta ningún juicio. Y es como esta pregunta de cómo lo nombras o si lo nombras o si no lo haces directamente. Son cosas que me surgen como... Hay veces que es todo lo contrario. Te pongo un ejemplo de una paciente real que te lo camuflo, ¿no? Una paciente con una enfermedad que se llama acromegalia, que es una producción anormal de unas hormonas, que le provoca un desorden óseo con dolores crónicos y a la vez es muy común la coexistencia de depresión que acompaña esto. Entonces, esa persona, a la vez de que tiene ese problema, vive angustiada, no quiere hacer nada en la vida y está triste. Y no tiene ganas de hacer nada, no tiene ganas de arreglarse, no tiene ganas de tomar la medicación, no tiene ganas de... Pero aprovecha que no importa, le da lo mismo estar en la cama que afuera de la cama. Entonces yo a esa persona le hago énfasis en que eso es depresión y le doy medicación para eso. Porque si yo se lo minimizo, lo que hago es contribuir a un problema más grande, que es que no pueda distinguir que eso hay que medicarlo. Y el marido se la pasa diciéndole, déjate de joder, si no te falta nada. En cambio, cuando yo le digo, vos tenés depresión, ya al marido, discúlpame mi vida, necesitas algo.
Y eso ayuda. Entonces hay veces que colocar el diagnóstico, por eso uno lo tiene que pensar. No es que uno tiene la respuesta esquiva, a veces sí, a veces no. Nosotros contextualizamos mucho porque hablamos con personas. Entonces, esa paciente necesita que yo le diga que eso es depresión y que quede bien en claro. Porque eso le ayuda a decir, bueno, no soy solamente yo, sino que estoy con este problema, menos mal, lo tengo que tratar. Y eso ayuda a que los demás me respeten. Pero en otros casos pasa al revés. Pasa que si yo le digo que es eso, oh, listo, es esto. Entonces, ya está. No, no, yo no puedo porque, mira, yo tengo una fobia. Entonces no puedo venir acá a grabar con vos porque soy fóbico. En cambio, si yo no te digo eso y yo te digo que vos tenés una ansiedad que aparece solamente cuando hablas en público, pero que la vamos a poder encaminar de alguna manera. Entonces, fíjate que es distinto. Yo sé que tiene una fobia, pero no le quiero decir la palabra. Porque si yo le digo la palabra, esa palabra opera negativamente en su realidad. Si querer un diagnóstico universal es como olvidarte que estás con personas y que todas varían. Tienes que medir que cuando se lo vas a decir, a quién y para qué. Yo creo que cuando te dicen el diagnóstico tiene que ser algo que te ayude a que todo camine en una dirección. ¿Viste? Si mi próxima pregunta iba por ahí a si tengo que comentar que, por ejemplo, un miembro de mi familia va al psiquiatra, si lo hago o no, si lo hago con naturalidad o no, pero también es caer en lo mismo y querer que todas las personas se sientan igual cuando lo Eso es lo cuento. mismo. Depende del contexto. Si vos estás en un contexto donde la gente que está alrededor tuyo están todos paveando, están haciendo chistes. Bueno, permiso, chicos, yo me tengo que ir porque tengo turno con el psiquiatra. No, no porque, a ver, porque te estás entregando a la pavada, porque vos ves que el contexto es de una manera. Pues si están todos, ya se dieron cuenta todos que andas con esas pastillas. Y estás en un ambiente de confianza donde estás con tus seres queridos y está todo bien, no pasa nada. En ese momento, ¿por qué tendrías que decir, no, tengo algo que hacer? No, tengo que ir a ver un psiquiatra, en ese sentido. Por eso digo, a veces todo es una cuestión de contextos. De que uno no es que lo tenés que decir. Si decirlo te va a dar vergüenza porque te van a empezar a decir cosas o a juzgar o lo que sea, por ahí, qué sé yo, puedes evitar. Hace un ratito hablamos de, bueno, nombraste la crisis de salud mental, digo. ¿Qué tan importante es hoy generar un buen estado anímico, un buen estado mental? ¿Qué tanto influye en nuestra vida? Muchísimo, influye muchísimo, pero yo creo que cuando uno hace cosas buenas, hace bien a todo. Lo que hace bien a algo hace bien a todo. Y lo que hace mal a una cosa hace mal a todo. Es raro que vos te encuentres con que hay algo que te hace mal al corazón, pero te hace bien al pulmón. O algo que te hace bien al pulmón, pero te hace mal al corazón. Cuando algo te hace bien a todo. Aplica a la salud mental. Lo mismo. Entonces, si vos sembrás en tus vínculos celos, resentimiento, malas contestaciones, juicios desafortunados, vos vas a cosechar eso para tu vida. Porque vos a las personas que te rodean, vos permanentemente los estás hostigando o estás contestando mal o estás, bueno, viste eso, lo que se dice hoy, gente tóxica, como que esta persona que se pelea con todo el mundo o le hace caras a todo el mundo. Después eso vuelve, porque uno empieza a construir esos hábitos y eso vuelve. Entonces, todo lo que vos haces que haga bien, yo porque quiero sacar el término salud mental de la ecuación. Hagámoslo. Todo lo que vos en tu vida creas que hace bien, te va a hacer bien a tu salud mental. Si vos sos generoso con las personas, sos genuino con lo que vos sos y tratás de ir en esa dirección y tratás de tener hábitos saludables, que no hace falta que los diga yo, lo sabe todo el mundo. Tratar de moverse, de comer de todo. Y eso te hace bien a la salud mental. Porque te lo uno con lo que hablamos al principio.
El cerebro es parte inseparable del resto de nuestra salud. O sea, como cuestión fundamental, ya romper la separación que pueda llegar a tener nos da pauta de que así como cuidamos nuestro cuerpo para no tener un resfriado o lo que sea, hay que cuidar la mente para Tú cualquier cuando otra. estás resfriado, yo te digo, memorizate esta poesía. No, porque no puedes respirar bien, se te ven los ojos como lagrimeando, entonces no te concentras bien. Tu memoria no, como no te concentras bien y además te malhumoraste. Todos esos son síntomas mentales, no son de la nariz. La nariz elimina nada, larga componentes así gelificados. Pero cuando vos no te puedes concentrar, no se puede concentrar tu cerebro, porque básicamente está totalmente involucrado y metido con que vos estás resfriado. Y le jode. Entonces, cuando vos estás bien, tu cerebro está bien. Cuando vos estás con energía física y estás motivado, tu cerebro aprende, graba y aprende todo. Por eso es tan importante estar motivado. Y la motivación no es sin salud física. Por eso yo no soporto escuchar personas que te den consejos para estudiar que no tengan que ver con lo físico, porque es imposible de razonarlo. No podés, no me entra en la cabeza que pueda ser, que puedas estar separando una cosa de la otra. Y acá quiero tocar algo, justo lo voy a hacer como no se lo pregunto a ningún invitado, pero justo me habías comentado antes que, bueno, que entrenabas todo. Me gustaría saber cómo es un día por ahí en tu rutina, porque me parece súper importante que cuando, no nombramos la salud mental, pero cuando se toquen temas de ese estilo, uno también lo acompañe con todo el trasfondo. Y en este caso te veo, bueno, saludable, que entrenás, que haces tus cosas. Me hablaste también por teléfono de que tu mujer se iba a quedar cuidando a tu hija. Y son como cosas que a mí me parecen súper valiosas, el ser buena persona cuando uno predica para que el otro esté bien. Contame un poco tu rutina. Por suerte, enganché un equilibrio en mi vida hace poco que tengo una rutina anárquica. O sea, no tengo muchos horarios fijos para las cosas, por suerte, porque es lo que a mí me sienta cómodo. A mí no me gusta levantarme temprano, pero cuando me levanto lo primero que hago es estudiar. Es mi momento de concentración. Entonces yo me levanto, me hago unos mates y me siento a estudiar con la compu. Uso mucho el chat. Estudio con la compu. Le hago preguntas, me las contesta y en base a algo que me contesta lo voy y lo miro. Y no estudio un tema puntual. Estudio, es re ñoño lo que te voy a decir, pero por ejemplo, ¿por qué el verde es verde? Entonces le pregunto, ¿por qué el verde es verde? Y ahí me dice, en realidad el verde, si hay algo que lo verde no es verde, porque la luz la absorbe el material y la longitud de onda que no absorbe la rebota. Entonces la que vos ves es la que rebota, no la que absorbe. Entonces las plantas, si hay algo que no son, es verde, porque es la que rebota. Esta taradez, por ahí estoy 45 minutos viendo a ver por qué pasa eso. Y me voy por esos lados. Me encanta estudiar cosas. No es que mañana a la mañana yo no sé qué voy a estudiar. Me levanto y me pongo a estudiar algo. Me encanta. Y después, bueno, estoy muy atento a Casamares. Y tengo mi rutina con mi señora y mi niña, Juli, que tiene 6 años. Y eso, no, es bastante sencillo, no tengo así cosas demasiado sofisticadas o raras o extravagantes. Noto que cuando te hago la pregunta también se me viene un poco esto de, bueno, cómo es tu rutina y cómo es la de tal otra persona, como para empezar a compararlas. Y quería meter todo este tema, ¿qué tan importante es la comparación cuando estamos en un proceso? Es capaz que media profunda la pregunta para lo que veníamos hablando, pero como cuando estamos en un proceso de sanación, ¿qué tan importante es el tema de la comparación? Porque capaz que estamos sumergidos en muchos problemas o en un diagnóstico que nos parece fatal y vemos que otra persona lo tuvo y está saliendo de una manera distinta o... Excelente la pregunta, me encantó. Es como que vos me hables en chino y yo te conteste en francés. Compararse con otros es el perder la brújula, pues no tienen nada que ver. O sea, son vidas distintas, objetivos distintos, historias distintas.
es una trampa a la cual caemos fácilmente. Caemos por las redes sociales también y por nuestro entorno, ¿no? Pero es un error conceptual. La comparación es con Pablo de Mayo. Entonces yo digo, yo tengo que tratar de hacer las cosas mejor que las que hice en Mayo. No hay otra comparación que sirva. Las otras te pierden, es como que te contribuyen a que vos te marees todavía más. Entrás en una muy, muy complicada. Pues vamos a poner temas abdominales, ¿no? Vamos a suponer que vos, porque primero, cuando mostrás la panza, porque tenés los abdominales marcados. Si no, la panza no la mostrás. Entonces te dicen, todos tienen los abdominales, sí, todos los que muestran la panza. La muestran porque tienen los abdominales marcados. Fenómeno. Entonces, esa persona, por ahí, está todo el día haciendo abdominales y cagándose de hambre. Y no se toma los vinos que te tomás vos y tiene un laburo donde tiene que estar 10 horas atendiendo, vendiendo electrodomésticos acá abajo. Te quiero verte en los abdominales marcados si vos haces un trabajo donde tenés que estar 8 horas parado o sentado y después llegas a tu casa y estás molido. Entonces a veces lo mejor que podés hacer no es tratar de tener los abdominales marcados, sino de tratar de buscar la manera que podés hacer vos el mes que viene para que tu vida sea un poco más completa, sea que puedas aprovechar algo más, que encontraste un bienestar en algo, vos, que no tiene nada que ver con lo que el otro hace. Porque por ahí el otro tiene los abdominales marcados, pero resulta que vos sos ingeniero nuclear y no estás mostrando eso por ahí. Y el otro no entiende nada. Entonces, el otro nos pierde. Nos mete, la comparación con los demás nos mete en nebulosas complicadas. En cambio, la nuestra es la que nos orienta. Si yo cada vez estoy peor, seguramente me estoy comparando con otros, por eso cada vez estoy peor. Porque donde quiero ir por el lado de que, bueno, de lo físico, descuidé todo lo otro, y cuando digo, bueno, quiero tener la familia ejemplar, descuidé lo físico, y cuando quiero tener guita, porque te dicen cómo hacer, porque viste, hoy parece como que si no tenés guita, sos estás afuera del sistema. O sea, No sos masivos. claro, ¿no? ¿Cómo puede ser? Además es fácil, abrís el teléfono y empezás a ganar plata ya. O sea, ¿qué estás haciendo? Eso, bueno, o te reís como hacemos nosotros, que nos reímos, o mucha gente se lo toma en serio. Mucha gente se cree inútil porque no llega a comprarle zapatillas al hijo y le están diciendo que es una estupidez ser millonario, que no lo sos porque no desbloqueaste tu mente ganadora. Por eso es peligroso creerle al otro lo que te dice. En cambio, cuando vos decís, ¿qué puedo hacer para estar un poquito mejor yo y hacer las cosas mejor yo? Seguramente el mes que viene, en vez de estar peor, estés mejor. Y me gustaría también, en base a tu experiencia, no sé si es algo que te pasa, pero a medida que vas estudiando vas adquiriendo conocimiento y de ahí cambia tu manera de ver la realidad. Por lo menos como lo veo, ¿no? En cosas donde interfieren dos cosas totalmente opuestas, como la ciencia, no sé si son opuestas, pero me gusta verlas como la ciencia y las emociones. ¿Cómo es, por ejemplo, el proceso de enamoramiento en tu vida, donde vos ya estudiabas, ya estabas recibido, ¿no? Sí, sí. Y de la nada empezás a tener emociones. ¿Cómo haces para no pensar, esto me pasa por este químico y este químico? Nunca aplica a nosotros mismos eso. Nunca. No, no. Nunca aplica, no. Los psiquiatras no tenemos buena salud mental por ser psiquiatras. No podemos autorregular eso. Justamente por esto que te decía, de que no es voluntario. Uno no puede con. O sea, lo mejor que podés hacer es amigarte con lo impredecible también de la vida y la imperfección que lleva nuestro ser biológico. Somos un organismo que va a envejecer y morir. O sea, en algún punto vas a perecer. Por lo tanto, esas cosas, viste que ahora está de moda la longevidad, sí, está bien. Pero hay que vivir. La vida hay que vivirla. Y te gastás. Porque la gente no se quiere gastar, pero no vive. ¿Viste? Es re loco eso. Sí, sí. En cada cosa que vos vas haciendo en la vida vas teniendo un desgaste y una ganancia en algo. Y bueno, qué sé yo. No hay una no está bien viajar.
porque el mundo está ahí afuera para que lo conozca. Hay gente que le importa un carajo viajar. Hay gente que no le interesa viajar. A mi abuela le gustaba leer novelas de Sidney Sheldon en el living de la casa. Vos la llegabas a meter en una combi para ver los 7 lagos, la matabas. La matabas de un infarto. Ella quería leer en el living, nada más. Ella está tranquila ahí. Por eso, perdóname, Sí. que lo redondeo un poquito. No es que hay una manera única de hacer bien las cosas. O no es que hay una forma sana y una que no. Hay una forma de cada uno. Me gusta mucho que que hablamos antes de la comparación y ahora todo me resuena a eso. Por ejemplo, dijiste lo de tu abuela y digo, claro, ¿por qué tendría que irse afuera a viajar, por ejemplo, si le gusta eso? Pero hay una tendencia a nosotros de deberíamos estar haciendo porque el otro está haciendo y me parece bueno esto de centrarse en uno mismo. Quiero por ahí tocar algunas palabras que me gustaría darle el contexto o qué es lo que representa para alguien que estudia ese tipo, tu tipo de ciencias, ¿no? Pero por ejemplo, si te hablo del alma, ¿qué tenés para decirme? Nada. Porque algo que uno va aprendiendo también es no hablar de lo que no sabes. Esas personas que te dan respuesta de todo, ¿viste? A mí, yo eso lo aprendí, que de lo que no sabes hay que tratar de callarse a veces. Porque a mí lo que estudié no me autoriza a hablar, ¿no? Yo no me siento capacitado. Y no está mal decirlo, ¿eh? ¿Sabes que lo vi de gente que respeté mucho en la vida? Que profesores de la facultad, grosos, que vos le preguntabas, che, se me torció la rodilla, no tengo ni idea, te contesta. ¿Cómo que no tenés? No sé. ¿Viste cuando vos ves a Argentina, te sentás y decís, ¿por qué no pones un enganche? ¿Y vos qué sabés? Uno lo dice porque está jugando con tus amigos, pero ¿por qué no pones qué sé yo? El tipo estudió para ser director técnico, tiene una experiencia terrible, está dirigiendo en un mundial. Yo calculo que creo que es lo más conveniente llamarte al silencio. Obviamente que una cosa es entre amigos y otra cosa es hablando en serio, ¿no? Pero nada, yo como Pablo Castañón puedo tener una opinión acerca de eso, pero, pero la verdad no lo estudié en la facultad, no sé qué es. Entonces no quiero entrar en el peligro de hablar sin saber, ¿me entendés? Dijiste, bueno, me encantó el aceptar cuando uno no sabe de algo y el poder decirlo. Noto muchos valores que, que no sé si son tus leyes o qué, pero me gusta cómo los vas marcando, el bueno, el no hablar sin saber, el que de alguna manera, si haces el bien, es muy difícil que no estés bien. Si tuvieras que marcar las leyes o pautas o cosas que te gustaría dejarle a un público, como es en este caso, ¿cuáles son las leyes de Pablo Castañón? Bueno, en la facultad tenías que tener mucho cuidado cuando vos en un examen respondías algo, porque si vos decís algo, te pueden preguntar sobre eso después. Entonces, si vos vas a nombrar algo, tenés que saber lo que estás diciendo. Si no, quédate calladito. Porque vos, si te dicen, describime cómo funciona la habituación. Y vos decís, bueno, según Candel, ¿y qué otras cosas dice Candel? Es decir, yo dije según Candel, pero solo me había aprendido el coso de memoria, el nombre. No sé quién es. Bueno, eso es algo que aprendí. Tratar de no hablar de cosas que no sabes, porque te pueden preguntar y vos tenés que saber lo que estás diciendo. Por eso yo hablo de serotonina y de neurotransmisores, porque siento que le dediqué tanta cantidad de años, de días de estudio, y me encuentro capacitado para hablar de eso. Lo mismo también podría hablar sobre el cortisol, la hormona del estrés, por ejemplo, porque conozco muy bien cómo funciona el cortisol. Y después vos estás scrolleando y ves un reel de alguien que vende suéteres y te dice, chicos, tenemos que tratar de que no se nos suba el cortisol. ¿Qué sabés? ¿Por qué nombrás algo que no sabés? Porque en realidad estás utilizando un lenguaje que no te pertenece y estás además afirmando cosas que son del campo de la medicina, no son de tu campo.
Está bien, la gente puede hablar de lo que quiera, pero a mí me parece que si somos más responsables y hablamos de las cosas cuando sabemos de lo que estamos hablando, me parece que a la gente le llegaría un contenido un poco más honesto. Entonces eso sí, por ejemplo, es algo que me gusta hacer. Hoy estás, aparte de llevando el proyecto a cabo, estás divulgando en tus redes. ¿Cuál es la misión? Si bien de divulgar ya se cumple una vez que uno lo hace, pero ¿cuál te gustaría que sean 3 cosas y tenés que marcar como objetivo en esta divulgación que haces? Me gusta mucho poder no usar un lenguaje sofisticado para decir cosas que son sofisticadas, eh, porque por ahí cuando estudio algo encuentro como que acceder a ese conocimiento es complicado y entonces una vez que accedí, que digo, bueno, finalmente entendí, qué sé yo, cómo funciona, por qué una ACV te puede dar una parálisis. Yo lo entendí. Y cuando me lo explicaron, fue tan largo y tan tedioso todo, que yo voy a explicar como yo lo entendí. Entonces siempre me surgió en la facultad y bueno, y en la formación, que yo tenía rápidamente la velocidad como una especie de virtud de poder codificarle en fácil al que está... Así yo supiera ponerle, hacía 2 días que estudiaba medicina, pero eso que aprendí yo ya en fácil se lo podía decir al que sabía cero. Porque yo lo veía, para mí era engorroso que me lo dijeran así, tener que... Ahora, cuando lo entendí, es porque esto, es, por, es esto y entonces tal cosa. Entonces eso me fue dando, que se me fue dando fácil el hecho de transmitir el conocimiento. Y además me generaba que me dijeran, lo entendí, al fin lo entendí, vos me lo explicaste y lo entendí. Lo mismo los pacientes. Pacientes venían tomando, qué sé yo, clonazepam y me decían, ¿por qué cada vez tomo más dosis? Ah, porque sí, porque vos le contestás, no, porque eso te va generando una cosa, bueno, no te preocupes. Yo, me estás haciendo una pregunta, te la respondo. Entonces le respondía. Y me decían, lo entendí. Bueno, buenísimo. Yo gané, porque si mi paciente entiende, es más fácil. Entonces esa cosa de codificar el mensaje y hacerlo llegar, un poco lo intenté hacer también con el libro. No decirle a la gente, mira, come verdura que te va a hacer bien al cerebro. Déjame que le explique un poquitito. Por eso a veces se pone un poco engorroso cuando hablo de las bacterias, pero yo creo que una vez que lo entendiste, si vos entendiste, entonces vos solo te lo explicás a vos mismo porque la verdura te puede servir al cerebro. Y si vos lo entendiste, ya el resto lo vas a entender más fácil. Increíble. Ganamos todos. Si vos amarreteás el conocimiento, pierdo yo también si me lo amarreteo. Yo no te lo quiero explicar como yo lo aprendí, te lo hago difícil. Lo sé yo lo sé. Y doy mensajes confusos, porque yo soy un capo y ustedes no lo van a entender como lo entiendo yo. Entonces, aunque dé clases, nunca van a llegar a entender esto. Es como que te digan una trampita, ¿viste? ¿Qué sé yo? En vez de hacer 8 dividido 4, ¿por qué no haces 4 dividido 2? Ah, tenés razón. Bueno, a mí me gusta hacer lo mismo con la psiquiatría. No, increíble. De verdad estoy muy contento de poder haber hecho este episodio porque te conozco hace poco y me gusta mucho ver el tipo de persona que tengo sentada enfrente. Quiero hablar un poco del libro de la falacia de la química cerebral, pero no solamente del libro, sino cómo es el proceso en el que te surge escribir un libro. ¿Qué momento de tu vida te agarra? ¿Hace cuánto que está el proyecto? ¿Y cómo es el escribir un libro? Que no tengo ni idea. Es lindo, salió solo porque siempre uno estás escribiendo y el desafío fue meter en un texto único. Porque, por ejemplo, cuando hago un reel, en realidad lo escribo antes. Porque no es que... a mí me gusta contar estas cosas, ¿viste? No es que... hablando un poco de lo mismo, que como yo sé mucho, entonces prendo y voy a hablar sobre un tema y hablo así, ya lo grabé. No, yo lo tengo que ver al tema, cómo lo voy a decir, escribirlo,
pensarlo, imprimirlo, ponerlo ahí, leer una parte y la digo. Y eso es un laburo. Pero entonces si vos te pones a pensar la cantidad de reels que hice, si los digerís un poquito y los reescribís, tenés un capítulo de un libro. Entonces, bueno, fue una cuestión también de organizar todo y tratar de... Y después la gente de la editorial, la editora, Teo, me dio una mano gigante porque yo le di un bloque de conocimientos y me dijo, Pablo, esto es todo lo que sabes de psiquiatría, está buenísimo, pero es un embole, porque claro, no es así como funciona un libro, porque uno puedes poner en el libro la psiquiatría, ¿entendés? No es así. Y yo me la quedé mirando como que tengo que sacar cosas, no quiero, quiero todo, quiero explicar todo, no. Entonces me ayudó a darle una rosca, una coherencia interna que yo no se la había dado. Por eso, viste que está bueno delegar cosas. Hay personas que se dedican a editar libros. Yo me dedico a la psiquiatría. Entonces, ¿qué mejor que ese trabajo lo haga alguien, un profesional, ¿no? Y bueno, porque al principio no te querés dejar ayudar, porque si no, yo lo escribí. Sí, pero hay gente que trabaja de eso, estudió eso. Entonces, como decía, ¿por qué no le consultás a alguien que estudió eso? ¿Viste? Bueno, tenés que tratar de eh, hacer lo que predicás también y ceder lo que no te corresponde. Me surgen muchas preguntas. Estamos un poco justos con el tiempo, pero me surge, por ejemplo, hoy en Casa Mares hay más personas en el equipo. Sí. ¿Hay un rol de la psiquiatría a la hora de armar un equipo? Por ejemplo, donde vos digas, me gustan estos perfiles para hacer determinadas tareas. ¿Usás eso para la manera de delegar? Justo que hablaste de Conscientemente delegar. no. Conscientemente no, pero es imposible de escindir mi profesión de mi personalidad. O sea, porque a veces te dicen, me estás analizando, qué sé yo, boludo, no sé, estamos hablando. Pero uno no, lo mismo cuando atiendo. Yo si atiendo a un paciente, no digo, ahora voy a escucharlo como que estoy atendiendo. Yo escucho siempre igual, pero tu conocimiento hace que vos detectes como un arquitecto viene acá, se sienta y el tipo ya entendió cómo está armada esta habitación. Porque no puede evitar, por más que diga, no estoy trabajando ahora, y no estoy trabajando, pero la estoy mirando. A mí me pasa lo mismo, entonces eh, seguramente sí, pero no voluntariamente. No es que digo, no, este perfil de personalidad narcisista no me gusta porque después va a generar con este otro un... No, por lo menos no, no conscientemente, ¿no? Y perdón por, bueno, el justo fue como un paréntesis al tema, no quería dejar de hablar del libro, pero ¿estás contento con el resultado después de haberlo escrito y todo? Es como un, no sé, un artista cuando saca una canción y la escucha, leíste tu propio libro, ¿qué te pareció? Sí. Y no me gusta, va, me gusta y no, porque lo que pasa que es, por eso está bueno preguntar, porque yo lo miro y lo quiero escribir, lo escribiría distinto, ¿viste? Como que esto ya, o esta parte no me gustó como quedó, pero bueno, forma parte de que uno se reinventa, ¿viste? Por ahí si vos escuchás un video tuyo, el primero que filmaste, decís, "Oh, ¿por qué? Esto lo preguntaría distinto. Y sí, está bien, pero salió así el primero. Eh, no, a mí estoy conforme y estoy contento. Y lo que más contento me pone, más que el libro, más que lo que escribí ahí, es que la gente lo lea. Pues como que lo que yo quise decir llegó. Da mucha gratificación. Que alguien en Tucumán se compre el libro y lo lea. Me encanta, eso está buenísimo. No, la verdad que es, o sea, yo por lo que voy leyendo, eh, no, justo no encontraba lectura y no me sentía como que, sentía que era el momento de lectura y no sabía qué leer y justo lo empecé a leer y es atrapante y es un poco de lo que te dije de que, y bueno, me gusta que vos también lo notes en vos, esto de simplificás lo que es complejo y lo pones al servicio de todos. Es muy fácil empezar a aprender conceptos así y después querer interiorizarse. Si no, es como que de verdad parece que hay que hacer 1000 pasos para llegar a tal lugar, que hay que hacerlos, pero si los ves así de entrada, no querés ir a hacer esos 1000 pasos. Cuando lo ves con el libro es como, no sé, me pica el bichito de capaz de estudiar medicina en un futuro, gracias a ese libro. Así que bueno, gracias por hacerlo y por escribirlo, y a la editora por editarlo. Em,
Como para cerrar un poco, estamos en ¿Qué haría tu mejor versión? Es un podcast que justamente buscamos eso. Si tuvieras que hacer una receta con los ingredientes que vos le pondrías para tratar de lograr esa mejor versión, ¿qué ingredientes son los que les pondrías? Le metería conceptos sueltos, te tiro. Si Eh, querés desarrollar también. Le metería coherencia interna o coherencia emocional, como dice Francisco Sola, que es un divulgador, un capo. O sea, tener coherencia en tu vida, entre lo que pensás y lo que haces. Tratar de, por lo menos, le metería eso, ser honesto con uno mismo, ese tipo de cosas. Con disciplina o constancia, las dos palabras me encantan porque la gente cree que las cosas se te dan porque vos tenés derecho a que se te den. Y la verdad que si vos querés correr una maratón necesitas disciplina, vas a sufrir y necesitas tener constancia. Hoy llueve, mañana hace frío, después garúa, después hay turistas, después tal cosa. Mirá, hace otra cosa. Si te vas a quejar todos los días, pero la disciplina es hacerlo igual aunque no estén dadas las condiciones. Y cuando vos haces una carrera larga como medicina, tenés que tener disciplina, porque se te desdibuja el horizonte. Te vas a recibir en 7 años. La puta, a otra cosa. Pero vos necesitas cultivarlas y después los beneficios son buenos en todo sentido. Vos querés hacer una dieta, la gente hace 3 días está comiendo pechuguita con repollo y la larga porque no adelgacé con esta dieta. ¿Cuántos días le hiciste a la dieta? No, señor. Después hay un cumpleaños, lo lamento. Vos estás a dieta. Entonces, la gente cree que es suerte cuando ve a alguien que tiene, no sé, los abdominales marcados, como dijimos hoy, o que tiene 3 títulos, o que tiene, no sé, una empresa, por ejemplo. Bueno, igual hay un montón de condimentos al respecto. La puedes heredar o puede ser un corrupto, lo que sea. Pero a lo que voy, las cosas que vos desarrollaste en la vida, la parte más difícil de hacerlas no es ni tener guita ni tener suerte, es tener constancia, disciplina, eh, seguir a pesar de las dificultades que se te pongan adelante. Y después también esto, que vos, si, qué sé yo, si querés hacer algo, querés estudiar una carrera y te tenés que cuidar en lo que comes. ¿Qué tiene que ver? Y sí, porque si después no te puedes mover, si te comes 5 panchos a la noche, no puedes dormir. Si no puedes dormir, no fijas la memoria. Y si no fijas la memoria, no aprendés. Entonces termina teniendo que ver los hábitos saludables con tratar de ser uno mismo, tratar de ser coherente y tener disciplina. Yo te diría esos 3. Increíble. De verdad, muchísimas gracias. Tengo un regalo. Te lo voy a traer. Y me gusta mucho que Hello. siento que lo tocamos de distintas maneras. Eh, es un pequeño presente del podcast. Pero me gusta que ¿Lo una de puedo las abrir? frases. Sí, obvio. Una de las frases que tiene ahí me parece que es algo que hemos estado hablando inconscientemente. Como haces algo, haces todo. Es una taza de bueno del programa. Me encantó. Muchas Eh, gracias. Gracias a vos. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por venir, por tomarte el tiempo, por lo que hiciste con el libro, que nada, de verdad me gusta y me gusta cómo haces la divulgación, volvés simple eso complejo. Como te dije antes, me gusta sentarme con gente que de verdad me interesa la historia. Y hace unos días subí una historia de Mejores Amigos que hablaba del por qué me siento con un invitado. Muchas veces sé la historia y muchas veces no. En este caso había leído la introducción del libro y había conocido un poco, pero todo lo que hablamos hoy por teléfono me hace el querer que la gente la sepa y el reconectar con eso. Así que de verdad muchísimas gracias Pablo por haber venido. Voy a hacer ahí como el cierre, algo que quieras decir antes de que cierre un mensaje, Y algo. hablé bastante, me diste tiempo, ¿eh? Me diste tiempo y hablé bastante, así Hay que que... agradecer a Ola que nos permitió quedarnos, Sony 21, teníamos que irnos a las 7 y nos permitió quedarnos. No le quedó otra tampoco porque ni le dimos opción. Pero de verdad, gracias Pablo. No, gracias a vos. Em, bueno, ¿y algo que te quede decir o...? No, que me hiciste sentir importante. Bueno, yo voy a seguir agradeciendo. Nada, de verdad, gracias a todos por quedarse hasta el final del episodio. Espero que lo hayan disfrutado.
Den me gusta, comenten y suscríbanse. Y sobre todo, bueno, gracias a Pablo, a mi madrina que estuvo con las cámaras, a Ola, que permite que este lugar sea donde suceden estos espacios. Y gracias a ustedes por ver hasta el final. Nos vemos y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, ahí estamos. Pablo, Bueno, ¿cómo te fue? ¿cómo?